Sean todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano en búsqueda del consenso. La definición que el periodismo le dio a la posverdad fue una definición cuantitativa. ¿Qué genera la posverdad? La multiplicación de la mentira. A mi juicio esta definición es sosa porque en realidad en la historia de la humanidad a veces se ha mentido más, a veces se ha mentido menos, pero nunca se ha dejado de mentir. Yo prefiero concebir la posverdad cualitativamente, es decir, entenderla como una época en la que nuestra cultura se desentiende de la diferencia entre la verdad y la mentira. No es que se mienta más, es que la gente ha borrado culturalmente la diferencia valórica entre lo que es verdadero y lo que es falso. Si ustedes pensaran que yo les estoy mintiendo, pues no estarían aquí perdiendo su tiempo. Hay una suerte de contrato social entre los hablantes, implícito obviamente, donde cada parte supone que la otra tiene voluntad de verdad, voluntad de decir la verdad. Esa idea de la verdad como reguladora y legitimadora del discurso es la que ha sido reemplazada por otro mecanismo que es el de avalar determinados sentimientos. La idea de la empatía sin verdad es la idea de la posverdad, cuando en realidad, para ser empático, es decir, para ponerse en lugar de la otra persona, primero necesito atender a la verdad. Muy buenos días, tardes o noches cuando nos estén viendo y escuchando. Os presentamos ya el 6º episodio de Ágora Crítica. El día de hoy está Iván dentro de la realización y tenemos como invitado a Juan Miguel Aguado Terrón. Y es un orgullo poder decir hoy que es decano de la Facultad de Comunicación y Documentación, un título que es más que merecido por los años que lleva en la universidad investigando y aportando mucho conocimiento a esta facultad y esta institución. El día de hoy queremos hablar sobre la desinformación y la posverdad. ¿Cuáles son sus causas? Si han sido por el desarrollo tecnológico o es por una causa humana. En este caso, Aguado nos hablará sobre las influencias que tiene la tecnología para que esto haya florecido. Pero antes de todo debemos ajustar un pequeño punto. Llamamos desinformación a lo que queremos englobar un poco como desórdenes informativos. Pero es cierto que desinformación se usa muchísimo más. Así que, Iván, coméntanos la definición de estas dos palabras. Para empezar, los desórdenes informativos se definen como la contaminación del ecosistema de comunicación a través de 3 categorías diferenciadas por la veracidad y la intención. La misinformación, errores compartidos sin malicia; la desinformación, datos falsos creados deliberadamente para engañar; y la malinformación, información real utilizada para causar daño, como filtraciones privadas. Este marco permite analizar cómo se corrompe el flujo de noticias más allá del concepto simplista de noticias falsas. Es muy importante porque además el término de noticias falsas dentro del periodismo no debería ser usado, pero se está moviendo muchísimo actualmente. Creo que es un tema bastante interesante debido a que es lo que se está moviendo hoy día en la comunicación, lo que se mueve en redes sociales y es esencial analizar de dónde viene. Así que empezamos por la primera cuestión. ¿De dónde cree usted que viene este florecimiento de la desinformación? Bueno, la desinformación no es un fenómeno nuevo, no sé si por gracia o por desgracia, ha existido siempre. En muy diversas medidas. De hecho, bueno, podemos retrotraernos a, pues no sé, a la guerra de Cuba, donde bueno, pues se desarrolla una campaña intensiva de desinformación acerca de lo que son y lo que quieren los españoles. De hecho, parece ser que el casus belli directo de la guerra de Cuba, que es la voladura del Maine, bueno, pues fue un accidente en el polvorín del Maine, del acorazado Maine, y no una voladura como se construyó. Es decir, se construyó un falso hecho noticioso que sirvió un poco, como digo, de casus belli. Y se llama un poco ataque de falsa bandera, en cierto sentido. Bueno, no es un ataque de falsa bandera, porque un ataque de falsa bandera consiste en una estrategia premeditada de suplantación de la identidad del oponente. Es decir, habría sido un ataque de falsa bandera si los americanos hubieran volado intencionadamente el Maine
para luego atribuirle ese hecho a los españoles. No fue el caso, parece ser que fue un accidente, como digo, en el polvorín del Maine, y por lo tanto no puede decirse que es un ataque de falsa bandera. Pero bueno, aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para bueno, pues construir digamos, un agravio más en una escalada de agravios que buscaba claramente, bueno, pues tensar el ambiente y en definitiva provocar la guerra. Pero bueno, podemos irnos atrás con los protocolos de los sabios de Sion famosos, que están detrás un poco de los pogromos rusos contra la población judía en el siglo XIX, en Rusia y en el este de Europa. Bueno, podemos irnos a la leyenda negra sobre España, etcétera, etcétera, y nos vamos a encontrar con que son todo, bueno, pues, en fin, en muchos aspectos tienen elementos de lo que hoy conocemos como campañas de desinformación. Bueno, por otra parte, en fin, desde los teóricos del conflicto y de la guerra y de la diplomacia, pasando por supuesto por el gran Maquiavelo y retrotrayéndonos a Sun Tzu, en todos los casos, la percepción, el control de la percepción y de la moral del oponente son elementos fundamentales, reconocidos como elementos fundamentales en un conflicto, ¿no? Así que, bueno, pues no extraña que, como digo, la desinformación forme parte bueno, pues de la estrategia política, del juego de poder, a lo largo de la historia en muy distintas variantes. ¿Qué ocurre en el siglo XX y en el siglo XXI? Bueno, pues ocurren varias cosas. Primero, que las democracias modernas se asientan sobre un régimen de opinión pública en el que lo que la gente opina es muy importante, es directamente decisivo, a diferencia de en épocas históricas anteriores en las que la opinión del pueblo, en fin, importaba poco y solo importaba si se sustanciaba, si se somatizaba bueno, pues en rebeliones, en conspiraciones, en acciones concretas, pero per se la opinión del pueblo, pues bueno, pues en fin, importaba, pero no demasiado, ¿no? Ahí queda para la historia el eslogan famoso de la monarquía absoluta, esto de todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? En el siglo XX no. En el siglo XX estamos ante democracias avanzadas, democracias participativas, en las que lo que la gente opina se trasluce directamente en el voto y por tanto en la capacidad de decisión. Y por tanto, a partir de aquí, la capacidad de influir en la percepción de la gente, la capacidad de dar forma a la opinión pública, sube enteros, cotiza mucho más, es mucho más relevante. Esa es la primera variable importante. La segunda variable importante, por supuesto, es la tecnológica. Vivimos en un contexto en el que la tecnología, y en particular la tecnología digital, y en particular la conectividad ubicua, bueno, pues van a favorecer una aceleración descomunal de los procesos de gestión de la información, de generación de información, de consumo de información, etcétera. De hecho, pasamos de un contexto caracterizado por la escasez informativa. Entonces el periodista, por ejemplo, pues era una especie de minero, ¿no? Tenía que coger el pico y localizar una veta de información y cavar ahí, picar piedra, hasta que conseguía, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, extraer una información valiosa. Ahora es exactamente al revés. Hemos pasado a un contexto de sobreabundancia de la información. Nos sobra, sale a chorros por todas partes, tenemos una auténtica inundación de información. Y en este contexto, evidentemente, es mucho más fácil. Hay un dicho que a mí me gusta recordar, y es que donde más difícil es encontrar agua potable no es en el desierto. Donde más difícil es encontrar agua potable es en un contexto de inundación. Cuando tienes una auténtica inundación es cuando tienes mucho más difícil encontrar agua que puedas beber sin intoxicarte, ¿no? Bueno, pues esta es un poco nuestra situación ahora mismo. Estamos inundados y en este contexto de inundación es mucho más difícil encontrar agua potable que en el contexto anterior, donde había que escarbar un pozo profundo para encontrar agua potable porque estábamos en medio del desierto. Estos dos factores son claves, junto con otros elementos que tienen que ver, bueno, pues con la deriva social, acerca, bueno, pues de la concepción del poder, una cierta crisis del modelo democrático, una cierta
no sé si llamarlo hartazgo, fatiga, falta de fe, aburrimiento con respecto al modelo democrático, que a mí me parece muy, 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 muy preocupante. Y bueno, estos serían así, grosso modo, un poco yo creo que las coordenadas en las que esto ocurre, ¿no? En las que la desinformación se convierte en una estrategia muy valiosa y valiosa en el sentido precisamente de que genera valor y por tanto se puede monetizar. No nos olvidemos que la desinformación tiene una vertiente económica nada desdeñable, muy difícil de analizar, por otra parte, porque obviamente son operaciones que se realizan de forma encubierta, que no son transparentes, etcétera, etcétera. Pero creo que, de hecho, ya me permito aquí hilar con una cuestión con la que vengo abogando desde hace tiempo, es que la lucha contra la desinformación no pasa solo por la verificación, por la demostración, por la alfabetización, la educación, todo eso es verdad, pero todo eso no sirve de nada si la desinformación sigue siendo un buen negocio, porque siempre va a haber gente dispuesta a hacer dinero. Así que creo que la lucha contra la desinformación también pasa por tocar la tecla económica. ¿Y cómo ha afectado las tecnologías tan distintas, por ejemplo, como la inteligencia artificial a esta desinformación y la posverdad, que es algo también esencial en el debate de hoy? Bueno, esas son dos preguntas muy distintas. ¿Por cuál quieres que empiecen? ¿Por la posverdad o por la tecnología? Vamos a por la tecnología en cuanto a desinformación. Bien. Y luego vamos al ámbito de posverdad. Vale. Bueno, pues la inteligencia artificial obviamente complica mucho las cosas. Viene a complicar muchísimo las cosas. Es verdad que se puede, si uno adopta una perspectiva neutral de la tecnología, cosa que no recomiendo hacer. La perspectiva neutral es la que dice, bueno, las herramientas no son ni buenas ni malas, todo depende de para lo que los uses. Bueno, falso. Profundamente falso. Un cuchillo está diseñado para cortar, para penetrar en la carne, y un martillo está diseñado para golpear. Entonces tú no puedes quitar un tornillo con un martillo, por mucho que intentes. Esto lo que quiere decir es que las herramientas están diseñadas para un uso. Hay un uso previsto y un usuario previsto. Y un contexto de uso previsto que está, de alguna manera, embebido en el cuerpo de la herramienta, en el diseño de la herramienta. Esto es lo que en inglés se llama affordances, que es algo así como, no sabría muy bien traducirlo, es como una especie de perspectiva, de horizonte, ¿no? Entonces, todas las herramientas tienen un horizonte para el que han sido diseñadas y presuponen, como digo, un usuario y unos usos. Que luego es verdad que puede haber sorpresas y puede acabar uno utilizando esa herramienta para otros usos distintos de los que se previó. Pero en cualquier caso siempre serán usos posibles por el diseño actual de la herramienta y en cualquier caso los usos previstos prevalecen, ¿no? Entonces, esta idea de que las herramientas no son ni buenas ni malas, sino que depende de para qué los uses, pues miren, no, lo siento. Los cuchillos están hechos para ser clavados, los destornilladores para sacar tornillos y los martillos para clavar clavos. Por lo tanto, cuidado con esto de la neutralidad. Y esto también atañe, por supuesto, me enrollo un poco con esta cuestión, pero es que atañe muy directamente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que tenemos ahora es un diseño de los diseños posibles de la inteligencia artificial. Y ese diseño además se concreta en un modelo de distribución, que es el de las plataformas, con un régimen económico, con una estructura de mercado más o menos afín característica. La economía de las plataformas no es algo nuevo, la conocemos de antes de la inteligencia artificial, pero digamos que la inteligencia artificial se ha adaptado, el modelo actual de inteligencia artificial se ha adaptado a la economía de las plataformas. Todo esto hace que la potencialidad de la potencia, la capacidad de introducir cambio en el sistema social de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, pues vaya por unos derroteros específicos. Y estos derroteros, básicamente, en lo que nos concierne, en el tema de hoy, que es el de la desinformación, pues tiene que ver, evidentemente, con la construcción de contenido, con la creación de contenido y, sobre todo, con la imitación indistinguible. La copia indistinguible, intrazable, eso es uno de los grandes problemas que pone sobre la mesa la inteligencia artificial en muchos ámbitos. Por cierto, en el de la creatividad también. Concierne a la propiedad intelectual, los derechos de autor, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente, junto con este problema, el otro es el de la automatización y su hija primogénita, que es la aceleración.
los procesos se automatizan y se aceleran. Entonces, pues el resultado es básicamente quizás podremos decirlo así, una desnaturalización del debate público. El debate público, sustancial para las democracias contemporáneas, no fue diseñado, o mejor, fue diseñado para la participación de los seres humanos. No ha sido diseñado para la participación de otras entidades que no sean seres humanos. Lo cual, insisto, altera el debate público. Por ejemplo, hace falta pensar en sofisticaciones tecnológicas, el uso de bots para generar supuestos apoyos a un determinado mensaje es una manera de alterar el debate público y crear una sensación de consenso o de apoyo multitudinario donde no la hay, ¿no? También, por otro lado, podría ser una herramienta medianamente interesante para aquellos, por ejemplo, partidos que empiezan y conseguir visibilidad dentro de este algoritmo. Es decir, hay muchos partidos divididos que pues a veces pueden necesitar un impulso, y aunque no pueda ser el más ético, dentro de esta jungla podría ser una herramienta útil para que se empiecen a ver un poquito en redes. Bueno, de hecho, has mencionado la palabra algoritmo e implícitamente la lógica de los algoritmos, que es sustancial también, no ya en relación a la inteligencia artificial, sino en general en el ámbito de la economía de plataformas. La economía de plataformas se mueve dentro del ámbito de lo que se conoce como la economía de la atención, y en particular un desarrollo posterior de la economía de la atención, que es la economía del engagement, la economía de la implicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la economía de la atención existe básicamente desde que existen los medios de comunicación. Bueno, antes, pero se sustancia sobre todo en torno a los medios de comunicación, porque básicamente en lo que consiste es en monetizar la atención, es decir, en obtener beneficio económico a partir de la gestión de la atención que eres capaz de suscitar. Siempre suelo explicar que la publicidad es el mecanismo más depurado de monetización de la atención. Los medios en realidad no venden información, ni venden opinión, ni venden entretenimiento. Lo que venden los medios, es decir, lo que les da dinero, son audiencias. Y por lo tanto, lo que hacen los medios es captar la atención de esas audiencias mediante muy distintos tipos de contenido. Pues uno, pues contenido humorístico, otro contenido informativo riguroso, otro contenido informativo ligero, muchos medios, muchos tipos de contenido que sirven, como digo, para captar atención. Y lo que ponen encima de la mesa los medios es atención, que es por lo que les pagan los anunciantes. Los anunciantes, a su vez, contratan a las agencias que diseñan los mensajes para captar la atención que pone a su disposición el medio. En realidad, la publicidad es un mecanismo por el que el medio pone a disposición de los anunciantes la atención que es capaz de captar de sus audiencias y le permite, a su vez, al medio monetizar esa atención. Ese es el mecanismo básico de la economía de la atención. Luego hay muchas variantes, evidentemente, que tienen que ver con el pago por acceso al contenido y que articula todo lo que conocemos como industrias del contenido, industrias culturales, pero básicamente, en términos muy, muy elementales, ese sería el mecanismo. Y bueno, el paso siguiente, que sería la economía del engagement, es cuando ya no es suficiente con la atención, porque nos damos cuenta de que además de monetizar la atención de los usuarios, que se sustancia en que vean mi anuncio, en que hagan clic en tu enlace o en tu banner, etcétera, etcétera, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que como podemos recoger muchos datos sobre el comportamiento del usuario en el ámbito digital, esos datos que recopilamos los podemos también monetizar. Con lo cual es interesante hacer que el usuario no solo me preste atención, sino que haga cosas con mi contenido, que lo recomiende, que lo retuitee o que lo reenvíe, que lo comente, que lo parodie, que haga muchas cosas con mi contenido, porque cuando hace muchas cosas en mi plataforma, con mi contenido, está dejándome muchos datos. Y yo esos datos los puedo convertir en dinero. El resultado, por tanto, es que ya no solo buscamos captar la atención del usuario, sino buscamos que se implique con nuestro contenido, que haga cosas con nuestro contenido. Ese es el engagement. ¿Cómo consigues el engagement? Pues básicamente, bueno, primero tienes que conseguir la atención, por supuesto, y luego enganchar emocionalmente, atrapar, pescar emocionalmente a ese usuario para que se implique con tu contenido. Creo que justo por eso en lo que comentas del enganchar emocionalmente es el link que puede tener esto con la posverdad, ¿no? En cierto sentido. Yo antes de pasar al tema de la posverdad, que es bastante más filosófico y bastante más abstracto, y que ya anticipo que no es un término que me guste, prefiero hablar de posfactualidad más que de posverdad.
Déjame terminar con el argumento precisamente Vale. del engagement. Bueno, el resultado final es que lo que se busca, en definitiva, y para lo que se usan esos algoritmos, que en definitiva son los que hacen un poco de gatekeepers, de selectores que dicen, bueno, pues esto le damos más visibilidad, a esto le damos menos visibilidad, etcétera, etcétera. Pues lo que terminan concluyendo es que los contenidos con emociones negativas generan mucho más engagement. ¿Por qué? Bueno, primero por una razón evolutiva, que por cierto está también detrás de ese tono habitualmente negativo, de crisis, etcétera, que tienen los titulares de los medios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque evolutivamente nuestro cerebro está entrenado para darle más importancia a la información que tiene un carácter negativo que a la información que tiene un carácter positivo. ¿Por qué? Pues es una cuestión de supervivencia. Si tú vas por el campo no sé, en el año 15.000 antes de Cristo y sales de caza y es primavera y las flores están por todas partes y acaba de llover y huele de maravilla y tal, bueno, pues tienes una información positiva de, joder, qué bien huele, a tierra mojada, el campo en todo su esplendor y tal y cual. Y hay una información negativa que es que entre la hierba se oye un ruido que es posible que sea un depredador. Bueno, evidentemente, si evolutivamente tú te quedas con las flores y el buen rollo y, en fin, lo bonito que está el campo en primavera, pues es muy posible que el depredador que está acechando entre la hierba o en el bosque, pues salte y te devore y por lo tanto no sobrevivas. Sin embargo, si te quedas con la información negativa y dices, bueno, vamos a dejar de lado el aroma de las florecillas del campo y tal, y vamos a prestar atención a esto, que igual lo que hay ahí es un depredador, no vaya a ser que nos vaya. Y efectivamente, previenes, pues sobrevives. El resultado es que tu cerebro, nuestro cerebro, ha sido entrenado evolutivamente a lo largo del tiempo para prestar más atención, darle más saliencia a la información de carácter negativo, de carácter que tiene que ver con amenazas, con peligros, con crisis, con inestabilidad, con incertidumbre, que a la que bueno, pues es un poco más happy flower y tal, ¿no? Esta es la primera razón. La segunda, y más importante todavía, es que Facebook, entre otros, realizando experimentos, por cierto, sin contar con los usuarios, con millones de usuarios de su red social y alguna otra red social, no han sido los únicos, realizaron una serie de experimentos y concluyeron que efectivamente los mensajes que tienen emociones negativas movilizan el doble que los mensajes que contienen emociones positivas. ¿Por qué? Porque los mensajes que contienen emociones positivas solo movilizan a aquellos que están de acuerdo con la naturaleza del mensaje. Si yo comparto contigo un vídeo de gatitos porque me gustan mucho los gatitos, si a ti te gustan los gatitos, pues le vas a dar like, te vas a implicar en el contenido, lo vas a comentar, vas a decir, mira qué monos, qué graciosos, no sé qué, tal, no sé cuánto. Pero si no te gustan los gatitos, pasarás olímpicamente del mensaje que yo he compartido y no le prestarás más atención. Ahora bien, si lo que yo comparto es un mensaje racista, por ejemplo, y tú estás de acuerdo con ese mensaje, vas a reaccionar a ese mensaje, vas a compartirlo, vas a darle visibilidad. Igual que sucede con los gatitos. Efectivamente. Pero si no estás de acuerdo con ese mensaje y consideras que es un mensaje racista y que tiene connotaciones negativas para la sociedad, también vas a reaccionar. Y también lo vas a difundir y también vas a, evidentemente, negándolo, criticándolo, invalidándolo y todo lo que quieras, pero te vas a implicar también. El resultado, por tanto, es que los mensajes con emociones negativas movilizan, es decir, generan el doble de engagement que los mensajes con emociones positivas. Y esto los algoritmos lo saben, bueno, lo saben quienes programan los algoritmos, obviamente, y esto les interesa desde el punto de vista de la monetización, y vuelvo otra vez al tema de la economía. Entonces, da más dinero, sencilla y llanamente. Durante los precedentes a la campaña de Donald Trump, la primera campaña presidencial de Donald Trump en 2016, hubo un grupo de informáticos, me parece que eran, no sé si eran de Montenegro, en algún lugar de la antigua Yugoslavia, creo que era Montenegro, pero no estoy seguro ahora mismo, que descubrieron que polarizando el mensaje político en Estados Unidos se forraban y se forraron. Entonces crearon sitios web, uno próximos a los Proud Boys y a la ultraderecha norteamericana y otros próximos a Black Lives Matter,
Y entonces empezaron a difundir mensajes cada vez más enconados, cada vez más encrespados, convocando a manifestaciones en el mismo sitio para que hubiera gresca, en fin. Y aquello generó una espiral de engagement absolutamente brutal que los hizo millonarios. O sea, de cobrar unos sueldos miserables, porque el sueldo medio en esa zona de Europa en esa época pues no era muy elevado, pues ya digo que se convirtieron en millonarios. Es decir, que esa dimensión económica está detrás también de no solo de la desinformación, sino de la polarización social. Pero bueno, esta es otra historia. Y ahora, Sí. si quieres, pasamos al tema de la posverdad o... Vamos a analizar primero la posverdad, que bueno, según unas definiciones que yo vi, se trata, a ver si lo encuentro, que aquí hay tantos apuntes. Vale, sí, lo tengo. Aquí pego un coñorte. Bueno, pues hablando sobre la definición de posverdad, hay muchas. La primera que pone en la RAE es distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Entonces tenemos en este aspecto una distorsión usando pues una manipulación de creencias y emociones. Luego, otro tipo de fuentes también apuntan que es la distorsión deliberada de la realidad, en la que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las apelaciones a las emociones y creencias personales. No es que ya solo se manipulen las emociones y las creencias, sino que bueno, se utiliza esa emoción y esas creencias personales. Entonces, creo que en esto estaríamos presentando un poco lo que es la posverdad, que es referirse a esas emociones. Lo dicho, esta nueva tecnología, esto nuevo, por ejemplo, la IA, por nombrar una, cómo están afectando a que se difunda mucho más la posverdad o lo que tú llamas posfactualidad, que entiendo también que tiene que tener algún matiz. Sí. A ver, bueno, muchas de las definiciones que se dan de posverdad en realidad son definiciones disfrazadas de mentira. Quiero decir, al final, pues una verdad tergiversada es una mentira o una mentira parcial. En fin, en realidad aquí hay varios aspectos clave. Uno es, por cierto, algo que ya comentó un filósofo de la ciencia que se llamaba Feyerabend, que hablaba de la precesión de los hechos sobre las teorías. Él en realidad era un filósofo de la ciencia, entonces investigaba sobre el concepto de verdad científica y él argumentaba que en muchos casos las teorías formateaban los hechos para que encajaran con las teorías. Entonces él argumentaba que esto no era científico. Es decir, que lo que él llamaba la precesión de las teorías sobre los hechos, es decir, que primero va la teoría y luego van los hechos, pues no era una buena idea. Eso se estuvo haciendo bastante en ciencia. No era un planteamiento científico, ¿no? Pero claro, bueno, estamos hablando en filosofía de la ciencia, cuidado, no de política ni de filosofía política, ¿no? Entonces, pero bueno, este concepto era interesante porque al final, primero, presupone que los hechos son comprensibles en sí mismos, presupone que existe algo denominado o parecido a lo que llamamos hecho objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vale, esto, si queréis, lo dejamos un poco entre paréntesis porque nos lleva por derroteros que igual no son los que hoy buscamos, pues nos lleva, ya digo, más a la epistemología, a la filosofía de la ciencia que a otro ámbito. Pero en el caso que nos ocupa, sí que podemos recoger algunas reflexiones interesantes de esta cuestión, sobre todo de la precesión de los hechos sobre las teorías o de las teorías sobre los hechos. Bueno, la primera cuestión es, en sociología, me acabo de desenchufar me muevo mucho, ya está. En sociología, el concepto de hecho
objetivo no es factible. Es decir, no es factible, los hechos están sujetos a interpretaciones. Pero sí que tiene que existir es necesario un cierto consenso. Aquí quizás la teoría de Habermas de la acción comunicativa es interesante, ¿no? Es decir, no podemos no podemos diseñar acciones orientadas a fines, coordinarnos, actuar estratégicamente para lograr un fin determinado, etcétera, etcétera, si antes no estamos de acuerdo acerca del mundo que compartimos y el suelo que pisamos, por decirlo metafóricamente. Por lo tanto, es necesario generar un consenso acerca del deporte que estamos jugando. Esto lo utilizo mucho en clase, la metáfora del fútbol, para decir, bueno, esto es fútbol, y por lo tanto aquí la cosa consiste en meter goles, no se puede tocar la pelota con la mano, salvo si eres portero y en una determinada zona, etcétera, etcétera. Es decir, nos ponemos de acuerdo acerca del territorio que compartimos, del contexto que compartimos, de las reglas de juego, y entonces diseñamos estrategias de cooperación, estrategias de competición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los hechos tienen un anclaje muy importante, sea por su naturaleza objetiva, indubitable, que es el caso de la ciencia, o por su naturaleza consensuada, pero también indubitable por eso mismo. Entonces, esta parte es muy importante. Quiere decir esto que la verdad tiene, por lo menos la verdad social, ya sea pragmática o ya sea consensuada, tiene un componente fundamental de consenso y por tanto de factualidad. Es decir, los hechos como anclaje del consenso, donde se engancha, donde echamos el ancla de nuestros barcos, ¿vale?, para poder pararnos. Bueno, pues esa factualidad me parece fundamental. Y esa factualidad tiene mucho que ver con el concepto de información, incluso o especialmente con el concepto de información periodística que se forja a lo largo de, sobre todo, el siglo XX. En un contexto, ya lo he dicho antes, en el que las democracias colocan a la opinión pública en un lugar privilegiado, y por lo tanto hace muy interesante la capacidad de influir en esa opinión pública. Esa opinión pública tiene que estar informada. Un ciudadano no puede tomar decisiones libremente si no está informado convenientemente. Os recuerdo además que la democracia moderna se asienta sobre la base de la revolución burguesa, más aún que sobre la Ilustración, a pesar de que aquí posiblemente algún historiador discrepe conmigo, porque la revolución burguesa es la que convierte al ciudadano en sujeto, primero, económico. Es un sujeto que toma decisiones sobre lo que compra y sobre lo que vende. Después, jurídico, porque hay que proteger esa propiedad, porque si no llega un noble que tiene más armas que tú y más caballeros que tú, te quita todo tu dinero, se lo queda y se acabó. Entonces, se genera precisamente a lo largo del siglo XVI, XVII, un corpus jurídico que consolida precisamente esa faceta sobre todo a partir de Juan Bodino y de algunos de los padres de la filosofía del derecho, pues un corpus jurídico que asienta esa idea del ciudadano como sujeto jurídico. Es sujeto de derechos y también de obligaciones, lógicamente. Y finalmente, con el desarrollo de las revoluciones democráticas, a partir de finales del XVIII, se consolida ese ciudadano como sujeto político, es decir, sujeto que toma decisiones políticas, que decide quién le representa y quién toma decisiones en su nombre. Ese sujeto económico, jurídico y político, que es el ciudadano, la base del sistema democrático que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, necesita ser formado. No puede ser, es decir, no puede tomar decisiones por el color. Oye, voy a votar a este partido porque me gusta el rosa o me gusta el amarillo limón. Por ejemplo, en algunos países en vías de desarrollo había poblaciones muy poco alfabetizadas que directamente votaban por el color. Sí. Igual que quien elige un equipo de fútbol por primera vez y no tiene sí, efectivamente. Las camisetas, el escudo y ya está. Sí, o porque es donde te ha tocado nacer y no también. Porque, bueno. Bien, esto es particularmente relevante porque lo primero que va a hacer esa sociedad que se desarrolla, sobre todo a partir del XIX,
Del 18 ya empieza, pero al 19, digamos que el Estado toma cartas en el asunto, dice, no, aquí la educación es fundamental. No puede haber ciudadanos si no hay educación. Tenemos que entrenar a la gente, y utilizo la palabra a propósito, entrenar a la gente para que puedan hacer de sujetos económicos, sujetos jurídicos y sujetos políticos. Esta necesidad ya había sido vista. No es casualidad, por ejemplo, que muchas órdenes religiosas se dedicaran a la educación durante el siglo XVIII. Por ejemplo, los maristas, los de La Salle, los de tal, los de cual, los jesuitas, los jesuitas desde antes. Pero bueno, esa idea de la educación, no de la educación de élite, de la educación universitaria, sino de la educación básica. Para, por ejemplo, la primera que del sistema educativo primario que tenemos es un sistema educativo que se hizo para poder enseñar a las personas a trabajar en fábricas. Una de las primeras cosas, y poder ser sujetos económicos como aquí estás describiendo. Efectivamente. Esta idea que empieza a verse patente, ¿no? Empieza a ser patente ya en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX es asumida por el Estado. Aquí Alemania es quizás la primera, precisamente, en tomar las riendas de la educación pública y diseñar un modelo de educación pública que, por cierto, es el que sigue hoy vigente, que ya va tocando revisarlo, pero bueno, esa es otra historia. Pero es ese modelo, el modelo que se diseña en la Alemania de la segunda mitad del XIX, es el modelo educativo público, estatal, de ciudadanos, de gestión, de formación de ciudadanos que se consolida y que hace posible la democracia contemporánea. Junto con la educación hay otro factor fundamental, como también ha señalado el recientemente fallecido Habermas, que es el de los medios de información, el periodismo. Y en general la esfera de la opinión pública, ¿no? la esfera de medios que conforma la opinión pública. Estos dos factores son, creo, fundamentales para formar la opinión, para informar, y por lo tanto que las elecciones de esos sujetos que deciden en lo económico, en lo jurídico y en lo político sean decisiones informadas y por tanto libres y responsables, porque si uno no está bien informado tampoco puede ser responsable de sus decisiones. Cuidado. O sea, la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. No hay libertad sin responsabilidad. Pero para ambas, la libertad y la responsabilidad, es necesario la capacidad de tomar decisiones informadas. Si no, esto no funciona. Vale, entonces, esto hace particularmente importante esta figura de los hechos como anclaje del consenso social. ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues bueno, desde mi punto de vista, lo que ocurre es un proceso de moralización del discurso público. ¿Qué es moralizar el discurso público? Bueno, ¿qué es el discurso público? Básicamente el discurso público consiste en el discurso, el relato por el que nos explicamos y por tanto por el que nos entendemos a nosotros mismos. Somos esto. Lo mismo que cuando alguien te pregunta tú quién eres, cómo te defines y tal, pues tú cuentas tu historia. Las vivencias que has vivido, lo que te ha marcado, las cosas que a ti te conmueven, o las aspiraciones, los valores, tal, y todo esto lo dibujas con una especie de relato, con elementos argumentativos, que al final constituye un discurso. Bueno, pues eso que hacemos todos como sociedad para explicarnos a nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos, es lo que se conoce como discurso público. Bien. ¿Qué ocurre cuando moralizas algo? Pues básicamente un sistema moral es un sistema que determina lo que es bueno y lo que es malo. Punto pelota, no hay más. Esto es bueno, esto es malo. Si tú moralizas el discurso público, los que están contigo son buenos y los otros son malos. ¿Cuál es el problema de eso? Que hay una escala de grises, entiendo también. Bueno, eso por supuesto, pero al margen, bueno, precisamente un sistema moral evacúa por sistema totalmente, por definición, los grises. Bueno, ¿vale? malo, no es como la cita esta del Evangelio, de los tibios, o sea, que los fríos y los calientes, pero los tibios se vomitan, ¿no? Bueno, pues no recuerdo exactamente, pero hay una cita del Evangelio que menciona esto, ¿no? Esta idea de que un sistema moral no admite términos medios. O estás conmigo o estás contra mí. Pero es que además, un sistema moral además define el grupo por su cohesión emocional, por su cohesión en torno a unos valores morales compartidos y por su oposición a los que están fuera de ese.
de ese sistema moral. El resultado es que los que están fuera no se puede hablar con ellos, no se puede debatir, porque están equivocados. Nosotros tenemos la razón, somos buenos, ellos están equivocados, son malos. No hay debate posible, no hay consenso posible. Eso es profundamente antidemocrático. Totalmente. Profundamente antidemocrático. Pero es que además, no solo eso, sino que la cohesión se articula sobre la cohesión emocional. ¿Vale? Ahora, hay toda una corriente de psicología evolutiva de la moral que es muy interesante de estudiar, precisamente para esto. Yo tengo publicado una cosita sobre precisamente el concepto de guerras culturales, como un fenómeno que tiene de trasfondo precisamente una moralización del discurso público. Pero bueno, el resultado final es que lo importante es, lo que una socióloga que se llamaba... no me saldrá la palabra, no me saldrá ahora el nombre, ¿cómo se llamaba? Hochschild. Hochschild define el concepto de historias profundas. Las deep stories, las historias profundas, es como una especie de relato que subyace debajo de algo, ¿no? De tal manera que cuando, por ejemplo, un MAGA de Estados Unidos te cuenta la historia de, pues yo qué sé, al final, claro, puedes decirle, pero vamos a ver, ¿cómo me puedes estar diciendo que los demócratas son pedófilos y que han desarrollado una conspiración, el Pizzagate famoso, en torno al tráfico de niños y tal y cual, y no admitir que Donald Trump tiene algo sucio con Jeffrey Epstein y que, en fin, que ha abusado de menores, etcétera, etcétera, y que en cualquier caso ha tratado y trata a las mujeres como de una manera despreciable, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes...? Bueno, pues porque debajo de ese relato hay una historia profunda que se construye sobre la base de una afinidad emocional que hace que se le dé más importancia o que se le dé validez a unos determinados hechos, entre comillas, lo de hechos, como es el Pizzagate y el supuesto tráfico de niños por parte de los demócratas y tal y cual, y se niegue validez a otros hechos, etcétera. Entonces, resulta que al final a lo que asistimos es a una selección, a una preselección de los hechos en función de un relato construido a priori. Con lo cual no tenemos una precesión de las teorías sobre los hechos, como diría Feyerabend, sino que tenemos una precesión de los relatos emocionales sobre los hechos. Y esta es la base de la posverdad, que por eso a mí me gusta llamarlo posfactualidad, porque al final los hechos no son algo sólido, anclado, como eran antes, en lo que uno se podía apoyar, sino que son como piezas de Lego. Entonces, bueno, pues, oye, ahora necesito una de 6, una de tal, no sé qué, la coloco así y me sale esto. Ay, qué casualidad, oye, fíjate que la realidad confirma lo que yo ya pensaba y justo lo que yo siento. ¿Cuánta razón tengo? Que la realidad, los hechos me confirman lo que yo ya sabía por mis emociones, ¿no? Esta es básicamente la definición de posfactualidad. La realidad te confirma, viene a confirmarte lo que tú ya sabías, por supuesto, por tus emociones. Así que la posverdad en realidad es una verdad emocional que altera, que subvierte el régimen factual precisamente como subalterno de esa raíz emocional de la verdad. Y esto es absolutamente destructor del periodismo.